un bar o un restaurante. Los brotes en eventos locales y establecimientos como bares y restaurantes suponen una parte importante de los contagios del ámbito social. Sobre todo, son los más explosivos. Cada brote en una discoteca supone una media de 27 personas infectadas, frente a solo 6 contagios en las reuniones familiares, como la que se mostraba al principio. Como ejemplo de lo que puede ser uno de estos supercontagios, tomemos lo sucedido en una discoteca cordobesa con 73 infectados tras una noche de fiesta, o el contagio de 12 clientes en un bar de Vietnam recién analizado por los científicos. La primera referencia se trata de un bar con aforo reducido. Si mal no cuento, son 15 personas, entre las cuales hay un paciente denominado 0 que está infectado. Tomando como comienzo de la reunión, vamos a decir, las 19 horas. En este bar se ha reducido el aforo, es decir, la cantidad de gente que puede asistir, a la mitad. Ahí está, con 15 personas consumiendo y 3 empleados. Las puertas están cerradas y no hay ventilación mecánica, es decir, que ni siquiera hay ventilador. Tras 4 horas sin medidas, en el peor de los casos sin tomar ninguna medida, pasadas 4 horas se infectan 14 clientes. Si usaran permanentemente las mascarillas, esa probabilidad cae hasta los 8 contagios. Vemos lo importante que es ventilar en tiempo y forma. Son las 21 horas, es decir, se redujo la cantidad del tiempo y se añadió ventilación. Al ventilar el local, que se puede realizar con buenos equipos de acondicionamiento del aire, y si se acorta el rato que pasan en el bar, la probabilidad de contagio se desploma hasta apenas una única persona. Fíjense lo importante que es ventilar de una manera adecuada los ambientes que compartimos con otras personas. Bueno, y acá llegamos a un tema que nos importa de sobremanera: el colegio. Los centros educativos solo suponen el 6% de los brotes recogidos por sanidad. Las dinámicas de contagio por aerosoles en el aula son muy distintas si el paciente 0 es el alumno o el docente. Repito, las dinámicas de contagio por aerosoles en el aula son muy distintas si el infectado es un alumno o si el infectado o infectada es un docente. El profesor habla mucho más tiempo y además elevando la voz para ser escuchado, lo que multiplica la expulsión de partículas potencialmente contagiosas. En comparación, un posible escolar enfermo habla muy esporádicamente, es decir, muy de vez en cuando. El gobierno español ya ha recomendado, con una guía, que se aireen las aulas, aunque suponga molestias de frío o que se usen equipos de ventilación. Ejemplo: son las 9 de la mañana, hay un aula con 24 alumnos. La situación más peligrosa se daría en un aula
sin ventilación, en la que la persona infectada fuera el profesor, paciente 0. Si pasaran 2 horas de clase con un docente enfermo sin tomar ninguna medida contra los aerosoles, es decir, sin usar barbijo, sin abrir las puertas o ventanas, la probabilidad de contagio alcanzaría hasta a 12 alumnos de los 24. Si todos llevaran mascarillas, solo 5 se podrían contagiar. Repetimos, siendo que el paciente 0 fuese el docente. En brotes reales se ha observado que la distribución de los contagios es aleatoria, es decir, azarosa, ya que los aerosoles se acumulan y distribuyen por toda la sala que esté sin ventilar. Vemos, como en los ejemplos anteriores, que se reduce el tiempo de presencia en un aula y se añade ventilación. En lugar de permanecer hasta las 11, se permanece hasta las 10. Es decir, si además se ventila durante la clase de forma natural o mecánica, es decir, abriendo las ventanas o incorporando ventilador, y se para después de 1 hora para renovar completamente el aire, el riesgo se desploma. ¿Sí? Es decir, ventilar el aula y hacer una especie de recreo a la hora, que es lo que les voy a proponer a ustedes que hagamos hoy mismo. Para calcular las probabilidades de contagio de las personas presentes en situaciones de riesgo, se han usado simuladores desarrollados por un grupo de científicos y que fueron creados con la intención de mostrar la importancia de los factores que obstaculizan el contagio por aerosoles. Es decir, que el objetivo de estos distintos gráficos es mostrar lo importante que es adoptar de manera correspondiente todos los protocolos, todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades correspondientes. El cálculo no es exhaustivo ni puede incluir las innumerables variables que concurren en un contagio, pero sirve para ilustrar la progresión de los riesgos en función de los factores en los que podemos intervenir. Es decir, que pueden haber un montón de variables que no hayan estado contempladas en los gráficos, pero de todos modos el objetivo es ilustrar lo determinante que es cumplir con los protocolos y respetar estrictamente las medidas sanitarias. Los sujetos mantienen la distancia de seguridad en las simulaciones, eliminando el riesgo de contagio por gotículas, pero aún así pueden infectarse si no se actúa sumando todas las medidas a la vez, es decir, ventilar correctamente, acortar los encuentros, reducir aforos, es decir, la cantidad de gente que permanece en un lugar, y llevar mascarillas. Repito, nada garantiza nada y nada se previene con una sola de las medidas protocolares, es decir, es importante que se sumen todas las medidas a la vez. Repito, ventilar correctamente, acortar los encuentros, reducir la cantidad de gente que permanece en un lugar y llevar barbijo. En todos los contextos, el escenario ideal sería en exteriores, donde las partículas infecciosas se diluyen rápidamente. Si no se mantiene la distancia con el posible paciente 0, es decir, el contagiado, la probabilidad de contagio se multiplica porque entran en juego las gotas expulsadas y porque la ventilación no sería suficiente para diluir los aerosoles si las 2 personas están muy pegadas. Los cálculos que se muestran en los 3 escenarios se basan en estudios sobre cómo se producen los contagios por aerosoles
con brotes reales que han podido analizarse en detalle. Un caso de gran utilidad para entender la dinámica de contagio en interiores se vivió durante el ensayo en el estado de Washington, Estados Unidos, en marzo. Al ensayo solo acudieron 61 de los 120 miembros del coro que trataron de mantener las distancias y la higiene. Sin saberlo, provocaron un escenario de máximo riesgo. Sin mascarillas, sin ventilación, cantando y compartiendo espacio por mucho tiempo. Un solo contagiado de COVID, el paciente 0, contagió a 53 personas en 2 horas y media. Algunos de los infectados estaban a 14 metros a sus espaldas, por lo que solo los aerosoles pueden explicar el contagio. 2 de los enfermos murieron. Aquí tenemos el gráfico en los que se describe esta situación del coro. Los recuadritos rojos son las personas que terminaron contagiadas de COVID entre los 13 y 15 días después del ensayo, y los recuadritos grises son las personas que fueron sospechosas de haber quedado contagiadas. Uno solo que estaba contagiado y estaba sentado en las primeras filas contagió a todos los demás. Fíjense que el aula tenía 9 metros por 18, era grande, era casi un gimnasio. Tras estudiar minuciosamente este brote, los científicos han podido calcular hasta qué punto se hubiera reducido el riesgo si hubieran tomado medidas contra el contagio aéreo. En las condiciones reales, el contagio afectó al 87% de los presentes. Con mascarillas durante el ensayo, el riesgo se habría recortado a la mitad. En un ensayo más corto y ventilado, solo se hubieran contagiado 2 cantantes. Estos escenarios súper contagiadores cada vez parecen más decisivos en el desarrollo y propagación de la pandemia, por lo que contar con herramientas para evitar las infecciones masivas en eventos de este tipo es vital para controlarla. Conclusión, estimadas y estimados, cuidémonos. Uso adecuado del barbijo, respetar la distancia social, airear los ambientes, reducir los aforos, es decir, la cantidad de personas que permanecen en un lugar. De nosotros depende, es un esfuerzo que vale la pena, siempre con la convicción de que esto también pasará. Aguante.